Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. A empezar a contestar ya algunas preguntas que me enviaron. Algo fundamental, hermano, vuelvo otra vez a repetir, algo fundamental es que usted tiene que conocer la doctrina bíblica, no de Roca Eterna. La gente piensa que la doctrina que nosotros tenemos es de Roca Eterna. No, lo que tenemos es la doctrina de la Biblia. Ese es algo fundamental que usted debe de entender. ¿Por qué las demás congregaciones o ministerios no creen lo mismo que nosotros? Eso no es problema mío, ¿verdad? Yo me voy a preocupar por yo saber que lo que yo creo está fundamentado en la palabra de Dios, bajo los principios de Dios, ¿verdad? Y bajo las leyes que la Iglesia de Cristo debe de vivir. Son dos cosas fundamentales: los principios de Dios y las leyes que el Señor le ha dado a la Iglesia o al Hijo de Dios que debe de vivir en este tiempo. La primera pregunta que me mandan aquí dice, ¿pueden ministrar hermanos que están aquí en la congregación que en silencio murmuran? No sé cómo será el silencio murmurar. ¿Será discernimiento o cómo se pudo oír esa voz, verdad? Dice, en silencio murmuran contra el diezmo. He escuchado a personas, entonces no es en silencio, ¿verdad? Como dijo alguien ahí, ya está el nombre sospecha ahí, ¿verdad? Dice, he escuchado a personas aquí en la congregación de que el diezmo es de la ley, etc. Lo triste que contaminan a los demás. ¿Puede alguien que no esté diezmando ministrar? Ya hablamos acerca de eso, hubo una Acán que no le dio a Dios lo que debió haberle entregado a los sacerdotes. Hubo una Ananías y Zafira que pues no le dio lo que había propuesto en su corazón hacerlo, porque sin duda Ananías y Zafira propusieron hacerlo, ¿verdad? O sea, esa fue la intención de ellos al principio, pero ya teniendo la cantidad de dinero dijeron, yo creo que nos pagaron más del terreno, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar con cierta ganancia. Pero volvemos otra vez a la palabra del Señor. Nosotros estamos viviendo bajo un sacerdocio, ¿verdad? En el capítulo 5 vamos al capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreos, verso 14. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahora, en el capítulo número 5 de Hebreos, nos habla acerca de ese sumo sacerdote. Como Cristo, en el verso 5 dice, Hebreos 5:5, no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje,
Recuérdate que el Antiguo Testamento no tenía capítulos ni versículos, ¿verdad? Entonces, decían así como dicen en cierto pasaje, ¿verdad? No como nosotros ahora que decimos la cita, el texto, porque ya ha sido ya de alguna manera acomodada para que nosotros podamos encontrarla fácilmente. Si no, yo lo hubiera hecho como ahora su Biblia es en hebreo y empiezo a leer y yo termino de predicar y usted no encuentra donde estoy hablando. Entonces, dice el verso 6, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, tenemos que entender lo que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. El sacerdocio según el orden de Melquisedec es el sacerdocio eterno. Y eso cubre todo el universo, toda la creación de Dios. Los cielos, la tierra, todo está sujeto al sacerdocio según la orden de Melquisedec. Ahora, Jesucristo era sacerdote según esa orden, pero cuando resucitó le dieron la función de sumo sacerdote. O sea que aún él en ese sacerdocio fue declarado ya sumo sacerdote, ¿verdad? Ahora, el sacerdocio levítico cae debajo del sacerdocio de Melquisedec, o sea, todos los demás sacerdocios, porque se recuerda que, por ejemplo, el suegro de Moisés era sacerdote también, y él no vivió bajo la ley de Moisés, pero funcionaba como sacerdote y tenía sacrificios, ¿verdad? Tenía ofrendas que dar, ¿verdad? Entonces yo pienso que el problema siempre va a radicar, hermano, en la tacañería, ¿verdad? Es lo primero, ¿verdad? Porque cuando uno realmente ama a Dios, hermano, no está pensando, ay, el diezmo, y que es mucho, no, al contrario, uno quiere dar más y más, y si uno pudiera quedarse con el diezmo para dar el 90%, pues esa debería ser nuestra meta, ¿verdad? Por lo menos debería ser su meta, ¿sí o no? ¿Verdad? Vivir con el 10%. ¿Cuánto le gustaría vivir con el 10%? ¿Verdad que sí? Eso sería lo ideal, que es suficiente, es suficiente. Ahora, viendo aquí la palabra, porque siempre hay gente que dice, pero muéstrenme en la Biblia, porque no entienden los principios, no entienden los principios de Dios. Entonces quieren un versículo, letra, por ejemplo, dicen, dígame en la Biblia dónde dice que es pecado que yo me drogue con marihuana. ¿Existe ese versículo en la Biblia? Entonces, fíjese cómo es la gente que no entiende los principios de Dios. Y entonces se quiere escudar en que tiene que haber un versículo cuando los principios de Dios se marcan desde Génesis hasta Apocalipsis. La santidad de Dios, el no ser esclavo de algo, ¿verdad? O sea, todos esos son principios que nos llevan a una ley del Espíritu, ¿verdad? Ahora, en el capítulo número 7, capítulo número 7, verso 4, dice, considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. ¿De quién está hablando aquí? De Melquisedec. De Melquisedec. Dice, y en verdad, los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote. Ahora, ¿qué era el sacerdocio de Levítico o de Leví? Era una sombra del sacerdocio según la orden de Melquisedec. Se recuerda que Dios le dijo a Moisés, todo lo que vistes en el monte, hazlo aquí. Entonces el sacerdocio de Leví era una sombra
de lo que sucede en el sacerdocio eterno. Ahora, fíjense, en el sacerdocio levítico, dice aquí en el verso 5, dice, y en verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Entonces, una de las tareas del sacerdote es recoger el diezmo del pueblo de Dios. Ahora, pero fíjense lo que dice los siguientes versículos, que esto es importante de entenderlo. Dice, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo. O sea, Melquisedec no era de la genealogía de los levitas, ¿verdad? Y sin embargo, a él le dieron los diezmos. Por eso dice el verso 4, dice, considera la grandeza de este hombre, que Abraham, que era el hombre más importante del mundo en ese tiempo. Él era el bendecido de Dios, él era el profeta de Dios aquí en la tierra. Y él reconoce la autoridad de Melquisedec, que Melquisedec en ese tiempo estaba funcionando como rey de Salem. Ahora, dice el verso 6, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Esto es algo muy importante, porque fíjese que en la ofrenda y en el diezmo se da una administración muy especial. Fíjese que hay promesas que no se van a soltar, no se van a desatar hasta que la persona sea fiel en sus ofrendas y en sus diezmos. Y digo hasta que sea fiel, porque el hecho que diezme un mes, eso no significa que es fiel. Hay gente que cuando se habla de esto y se emociona y ahí está, pero de ahí como que dice, no, yo no necesito más. O sea, si la Biblia dice que no hay que dar por necesidad. Hay gente que dice, pero la iglesia ya tiene suficiente. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Dios tiene suficiente, sí o no? ¿Y hay que darle o no hay que darle? ¿Por qué? ¿Porque Él necesita o porque Él es digno? Esa es la diferencia. Entonces el tacaño siempre va a pensar con otra mentalidad. Yo necesito más, o aquel necesita más, o usa el diezmo como a él se le da la gana. Dice, no, yo voy a diezmarlo allá a mis papás. Se lo voy a dar a mis vecinos, se lo voy a dar. Cuando dice la Biblia que el diezmo, ¿a dónde hay que traerlo? Al alfolí. Al alfolí. Ahora, mire, esto dice aquí el verso 7, dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, cuando nosotros somos fieles en los diezmos, nosotros estamos asegurando nuestra vida de vejez aquí en esta tierra. Pero con las ofrendas, que son dos cosas diferentes, con las ofrendas tú estás sembrando para una vida de abundancia en esta tierra. Por eso no es lo mismo diezmar que ofrendar. Tú puedes diezmar y eso no te va a prosperar. Lo que te va a prosperar económicamente, y no solamente económicamente, cuando hablo de bendecir, estoy cubriendo muchas áreas, salud. Cuando hablo de dinero, por ejemplo, estoy hablando de que, por ejemplo, no vas a tener que estar gastando en médicos, no vas a tener que estar gastando en mecánicos, no vas a tener que estar perdiendo tu tiempo en situaciones que se salen de tu control. Entonces, el diezmo es una protección que te va incluso a cuidar en tu vejez. Es como un seguro social, ¿verdad? Los beneficios los vas a ver en tu vejez. No hay justo desamparado,
ni su simiente que mendigue pan. ¿Verdad? O sea, vas a tener pan, aunque sea pan, pero vas a tener. ¿Verdad? Si diezmo. Ahora, la ofrenda es lo que te va a traer la abundancia, ¿verdad? La abundancia. Entonces, son dos cosas. Y de acuerdo a tu ofrenda, así vas a prosperar económicamente. Entonces, la Biblia dice que el que siembra escasamente, ¿cuánto va a cosechar? Escasamente. Y está hablando de dinero. Lea 2 de Corintios, la carta de 2 de Corintios. ¿Verdad? Entonces, pero sigamos leyendo el verso 8. Y el verso 8 es, hermano, es contundente, porque esto es algo que tristemente puede ser hay gente, hermano, que ya Dios dice, ya no quiero que entiendas. Ya tu corazón es tan terco, tan necio, que mejor quédate así. Y esa es una realidad. O sea, si tanto es tu tacañería, no des. Dios no se va a quedar pobre si no das. La iglesia no se va a quedar pobre si no das. ¿Verdad? Ahora, fíjate lo que dice el verso 8, dice, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo. Nosotros que somos mortales ahorita como ministros de Dios recibimos el diezmo y lo invertimos para la obra de Dios. Y bueno, mire, yo estoy tan tranquilo que yo no recojo ofrendas. Si usted va a otras iglesias, se pasan casi la mitad del culto pidiendo las ofrendas y los diezmos. Y piden ofrendas para esto, y ofrenda para aquello, y ofrenda para el predicador, y ofrenda para el pastor, y ofrenda para el perro del pastor. Sí, de veras, aunque usted se ría, pero esa es una realidad. Entonces yo, como la obra no es mía, y yo espero que usted conozca mi corazón, que yo a nadie le he pedido ofrendas así de exigirle, de decir, yo te digo, bueno, si vas a servir bien. Ahí sí, vas a servir bien. Ahora, tampoco te voy a estar espiando y todo. Yo sí te voy a decir, si vas a servir, tienes que diezmar, tienes que ofrendar. Allá tú sí lo haces o no. Esa va a ser tu decisión. Porque al final a mí no me interesa saber si lo haces o no. Dios te va a juzgar a ti. Entonces, gracias a Dios, hermano, la evidencia aquí está, que el que quiere dar, ahí lo echa en los alfolíes, y el que no, pues que no. A mí me da igual. Y como yo no sé quién da y quién no da, o sea, yo los trato todos igual. Pero la bendición, aunque yo te desee bendición, no te va a llegar la bendición. Porque yo te puedo decir Dios te bendiga porque es un deseo mío. No quiere decir que te estoy bendiciendo. ¿Verdad? Yo te puedo decir que te vaya bien como un deseo. Pero ¿qué es que te vaya bien? ¿Verdad? Que le vaya bien a un ladrón, ¿qué significa? Que lo metan preso, ¿sí o no? Para que deje de robar, porque si sigue robando lo pueden matar. ¿Verdad? O que se vaya a tener un accidente y que quede paralítico para que ya no siga, ¿verdad?, en esas situaciones. Entonces, no malinterpretemos las cosas. Ahora, entonces, ¿deberá una persona que ministra diezmar y ofrendar? Como dijo el apóstol Pablo, juzguen ustedes mismos. O sea, yo sé cómo trato mis finanzas con Dios. Y yo de una vez le digo, yo ya no diezmo. Ya para mí el diezmo ya quedó anticuado. Porque eso es tacañería. Dar el diezmo, eso es tacañería. Entonces, dice aquí, el verso 8, dice, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí
¿Dónde ahí? Cuando Abraham le estaba dando los diezmos a Melquisedec. Ahí recibe uno de quien da testimonio de que vive. Entonces, ¿a quién le estaba dando los diezmos? Abraham. ¿Estaba bajo la ley Abraham? ¿Ya existía la ley de Moisés en ese tiempo? Todavía faltaban 400 años para que existiera, ¿no? Entonces es ignorancia. La verdad es que yo digo, ay, Señor, ya. Y no solamente eso, dice el verso 9. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, ya estaba pagando sus diezmos. Mire, hermano, qué tremendo. Porque usted ya está pagando los diezmos de sus nietos, de sus hijos, de sus bisnietos. Yo lo he testificado, hermano. Yo sé que el ministerio que Dios a mí me ha dado ha sido por causa de la bendición que mis padres hicieron al ser fieles en sus diezmos y sus ofrendas. Yo fui testigo, yo lo veía. Y no es que ellos lo presumía, no, mi hijo se da cuenta. Sí, lo que hacen los papás. Y yo le agradezco a Dios que mis papás y mi papá y mi mamá, en eso sí, eran lo primerito que sacaban. Porque yo iba a cambiar el cheque de mi mamá, la acompañaba. Y lo primero que mi mamá hacía era sacar su diezmo, su ofrenda. Entonces, bueno, yo puedo testificar que eso sí funciona. Eso sí funciona. Pero si usted cree que no lo haga. De veras, no lo haga. No lo haga, de veras. Siga así. Pero no se contamine, no se condene más contaminando a otros. No lo haga usted. Pero deje de estar destruyendo las almas de los nuevos, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, yo casi no menciono los diezmos y las ofrendas. Y yo sé que gente nueva que viene, hermano, y ya diezmo. Digo, ¿y cómo se enteran? Porque cuando uno ama a Dios, hermano, uno indaga, uno pregunta, uno cuestiona. Funciona aquí de que hay que dar o no hay que dar, y yo sé que los hermanos se encargan de decir, bueno, pues es que así es lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Bueno, otra pregunta dice, ¿puede una persona que está en algún tipo de pecado oculto y solo esa persona lo sabe, por ejemplo, practicar la masturbación, y así estar ministrando? Yo creo que eso es obvio, ¿verdad? Yo creo que la pregunta viene de más. El Salmo 51, y este es un salmo que usted debe de estudiar, porque es un salmo de ministración. El Salmo 51. Y uno de los versículos que más me agrada de todo esto es el verso 6. Dice, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. O sea, ¿de qué sirve aparentar ante los demás, hermanos, si estamos mal? Ya dice la Biblia que debemos desenmascarar las obras de la carne. Usted las tiene que desenmascarar, no las tiene que ocultar. Si usted tiene algún área, alguna debilidad, que lo sepan los ministros. ¿Para qué? Para que lo puedan ayudar, que lo puedan auxiliar.
Imagínese Lázaro. ¿Qué hubiera pasado si cuando el Señor resucita a Lázaro? Porque el Señor resucitó a Lázaro, pero Lázaro seguía envuelto como momia, ¿no? Como que lo mominizaron. Pues él no podía moverse, o sea, no tenía la libertad de salir. ¿Qué hubiera pasado si por vergüenza Lázaro no sale de la tumba? Se vuelve a morir. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué tuvo que hacer Lázaro? Hermano, como pudo salir a la puerta y decir, aquí estoy, mírenme cómo estoy. Pues él se hubiera puesto a pensar, qué vergüenza, yo antes me vestía con las mejores vestiduras, porque era un hombre que tenía plata, pero para que hospedara a Jesús con todos sus discípulos. Eso no era cualquier cosa. Qué mansión la que ha de haber tenido Lázaro, ¿no? Un hombre muy popular, un hombre muy importante, pero reconoció su condición, aquí estoy. Y ya el Señor envió a los siervos a decir, desátenlo, ¿verdad? Para que él pueda. Entonces, el ser íntegro en la intimidad. Fíjense que Dios juzga las intenciones del corazón. Por eso, una de las cosas que yo trato, hermano, es de siempre, ¿cuál es mi intención? No lo que hago, porque yo puedo hacer algo, pero realmente, ¿cuál es mi intención al hacerlo? Lo que puedo hacer pareciera bueno, pero ¿con qué intención lo estoy haciendo? Porque eso cuenta más que lo que hago. Y yo tengo que examinar esa intención. Si yo te voy a dar a ti algo, ¿con qué intención te estoy dando eso que te estoy dando? Parecerá bueno, parecerá que te estoy ayudando, parecerá que estás siendo beneficiado, pero ¿qué intención me provocó eso? Porque si la intención no viene del espíritu, sino viene de la carne, oh hermano, dice la Biblia que lo que viene de la carne produce corrupción, como lo pintes. Aunque pareciera algo bueno, pero si su raíz viene de la carne, es corrupción. Entonces, busca ayuda. Otra pregunta dice, me tocó evangelizar a un hombre que me empezó a contradecir acerca del rompimiento de maldiciones generacionales. Alegaba de que cuando una persona acepta a Jesucristo, automáticamente se le rompen todas las maldiciones de padres, abuelos, bisabuelos, etc. Y que quien acepte a Jesucristo queda libre. Y me exigió que le mostrara en el Nuevo Testamento un versículo que dijera que había que pedirle a Dios perdón y liberación por los pecados de nuestros ancestros. Y pues no pude encontrar versículos en el Nuevo Testamento con exactitud que digan de romper con pecados de ancestros. Y pues no quiero errar, por eso podría orientarme, por favor. Bueno, podemos ver algunos versículos, pero vuelvo otra vez a lo mismo, hermano. Es el principio que se marca desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, dice en Hechos capítulo 19, en el verso 18 dice, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Algo que debemos ver es que, aunque ya eran creyentes, aunque ya habían creído en el Señor, era necesario que vinieran confesando y declarando lo que antes habían hecho.
por ejemplo, si eso que dice ese hombre es cierto, ¿por qué estamos enfermos todavía entonces? Si a Cristo lo hizo todo en el sacrificio. Entonces, lo que no entendemos es que Cristo lo pagó todo. Pero nosotros tenemos que buscar que ese sacrificio sea aplicado a nosotros. Y ese sacrificio va a ir siendo aplicado en la forma en que nosotros nos acerquemos a Dios para pedirlo. Es como la salvación del agua de fuego. ¿Cuánta gente Dios ha hecho milagros en su vida? Le pudo haber devuelto tal vez la vista, le pudo haber dado un ojo, le pudo haber crecido un brazo, y eso no lo va a salvar del agua de fuego. ¿Por qué? Porque tú vas a recibir del Señor lo que tú le pides. Y tú le vas a pedir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te dice que tienes que pedirlo, porque ya tienes la autoridad de Jesucristo para pedirlo. O sea que tú puedes pedir todo lo que se te da la gana. Eso no quiere decir que se te va a conceder. Porque si Jesucristo no te ha dado la autoridad para que lo pidas, no se te da. Porque no lleva la firma de él. Entonces, ¿quién es el que tiene el control de todo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Porque todo poder y toda autoridad se le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, Él es el que va a decidir, y Él va a decir, bueno, ahora pide esto. Ahora pide esto otro. Pero si tú no pides, no se te va a dar. Y si tú pides, pero Jesucristo no ha dado la orden para que se te dé, no se te da tampoco. Nosotros dependemos de Él totalmente. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora, eso va a ir sucediendo en la medida que nosotros nos sometamos y obedezcamos la guianza del Espíritu Santo, porque el que se comunica con nosotros es el Espíritu Santo. Dice que el Padre y el Hijo están allá arriba, y el Espíritu oye lo que ella se está dando, y Él es el que trae aquí el mensaje. Y dice, pide ahora esto, pide ahora esto. Por eso es importante, óigame bien, por eso es importante que cuando haya una predicación, haya una enseñanza, usted pase al frente a ser ministrado de eso. No se quede en su lugar. Hay gente que dice, no, yo me quedo aquí en mi lugar. No. Porque la administración está en este momento en el frente. Para el que realmente es obediente. Pero hay gente que dice, no, es que a mí me da vergüenza, yo me siento más cómodo en mi lugar. Sí, porque eres orgulloso. Y al orgulloso Dios lo ve de lejos. ¿Verdad? Entonces tú debes de aprovechar. Imagínate que cada predicación que Dios habla, te da una palabra, y tú salgas ya con esa palabra. Tu vida, hermano, en años, en poquitos años, sería transformada totalmente. Pero pasan los años y los años. ¿Por qué? Porque oímos el mensaje y ahí nos quedamos y decimos, sí, Señor, aquí estoy si quieres hacerlo. No. Pasa a buscarlo. Por eso, aquí nosotros ya no tenemos tiempo de terminar el culto. Cada uno lo termina como quiere. Y eso lo tienes que entender tú. Entonces, siempre va a haber gente que va a decir, bueno, muéstrame un versículo. Pero es porque no entiende la Biblia, no entiende los principios de Dios. Como te decía al principio, muéstrame un versículo que usar heroína es pecado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ahora, ¿está o no está? En los principios de Dios sí está. Porque dice, de nada yo me voy a dejar amarrar. Ahora, yo sé que muchos aquí todavía son viciosos del chile. Son viciosos de la Coca-Cola o Pepsi-Cola. O son viciosos del café. Y digo viciosos porque tomarse un café, yo me tomé un cafecito ahorita. Bueno, medio café, porque no tengo. Porque tenía una champurrada ahí. Ya muchos saben lo que es una champurrada, pero otros no saben que es una. No es champurrado. Champurrada.
Es una galletita guatemalteca, ¿verdad? Entonces, yo puedo tomar café, pero eso no quiere decir que estoy pecando, porque no soy vicioso. No estoy, mañana no me levanto buscando el café temblando y con dolor de cabeza a las 10 de la mañana si no me tomé mi taza de café. Pero aún eso es tolerante. ¿Por qué? Porque tal vez Dios está trabajando contigo en tu carácter, en tus resentimientos, en tu gritería, en tantas cosas negativas. ¿Verdad? Entonces, Dios sabe cómo trabaja con cada uno. ¿Verdad? Bueno. Otra pregunta dice, usted habló de que los sacerdotes del tiempo de Moisés nacían ya siendo sacerdotes y después eran ungidos y delegados para el servicio. Usted como encargado de ministerio puede ungir a los que Dios ha llamado a ministrar y debe orar o no por los que están ministrando antes de ejercer esa labor, como para impartir autoridad. Mire, hermano, hemos convertido la oración en algo religioso. ¿Okay? Hay momentos de orar. Moisés se puso a orar frente al Mar Rojo y todavía estuviera orando y el Mar Rojo no se abre. ¿Qué le dijo Dios? Deja ya de clamar, deja ya de orar. Extiende tu vara para que se abra el Mar Rojo. Entonces, quitémonos ya esos no son conceptos, esos ritos. Yo quiero que ore por mí, porque voy a salir de viaje. Yo digo, que te vaya bien. ¿Estoy bien o estoy mal yo? O sea, quitémonos ya eso de que, y vamos a orar. Aún para orar, hermano. Mire, yo soporto, yo aguanto los religiosos y todo. A veces me subo con pastores, a veces viajo a otros países y dicen, vamos a orar porque vamos a viajar para que el Señor nos guarde en el camino y envía a sus ángeles y se ponen ahí a orar y todo. Yo no oro así. Yo digo, Señor, gracias porque tu palabra dice que tú guardas mi salida y mi entrada. Yo voy descansando en su promesa. ¿Por qué voy a pedir algo que ya Dios me ha dado? Esa es falta de fe. Pero ¿quién aparentemente tiene más fe? El que hace una oración de media hora con gritos. O yo que digo, gracias Señor, porque en paz me acostaré en el viaje y voy a llegar en paz a donde tú me vas a llevar. Entonces, quitémonos ya todos esos conceptos religiosos, ¿verdad? Y entendamos, claro, lo que hemos recibido de Dios, porque si no hemos recibido de Dios, tampoco hay que pedirlo, ¿verdad? No quiero que se vaya al extremo. Yo estoy hablando de mí. El problema es de que muchos se quieren igualar a veces. Dicen, no, es que el pastor lo hace así, yo voy a hacer como él. Disculpa, pero no es así tampoco. Yo ya tengo mi caminar, ¿verdad? Y yo tengo mi trato con Dios, el pacto que Dios ha hecho conmigo, todo eso. Tú tienes que hacer tu pacto, tienes que alcanzar tus promesas. Por eso es que eso es lo lindo del Evangelio, que el Evangelio es individual, ¿verdad? Y hay cosas que yo puedo hacer, que tú no puedes hacer. Tú sí, a veces sí necesitas orar y hasta reprender. Entonces, vuelvo otra vez a preguntar, como he preguntado,
Jesús, ¿sobre cuántas personas oró? ¿Sobre cuántas personas oró Jesús? ¿Cuántas personas dijo, Padre, y ahora mismo, Señor, y ahora? Y se puso a hacer una oración. Llegaban los leprosos y decían, Señor, si quieres sanarme, sáname. Si quiero, te sano. Jesús. Porque ya había alcanzado ese nivel. Entonces, volvemos. Yo espero, hermano, que usted me capte esto, porque esto es fundamental si usted va a ser un ministrador. Quítese solo religiosidad y deje de estar comparando la vida de los demás con la suya o con la de los demás. Dios tiene un trabajo diferente con cada uno. Dios tiene un proceso diferente con cada uno. Dios es el que se va a encargar, porque Él es el que empezó en nosotros su buena obra y Él es el que va a terminar en nosotros su buena obra. Y cuando nosotros queremos meter nuestra cuchara, destruimos la obra de Dios y los hacemos religiosos. Y si algo yo detesto, porque Dios detesta, eso es la religiosidad. Entonces, ¿tendré yo que estar despeinando a medio mundo? Si yo te digo, ve a liberar a aquella persona, ve, libera, no te esperaba, pero oren por mí. Ven a las 4 de la mañana a orar tú. Eso va a ser más efectivo. Ven a ayunar. Otra pregunta dice, hablando de Dios, que Dios es santo, y si Dios es el mismo Dios de santidad en el tiempo de Moisés y es el mismo Dios que tenemos hoy, ¿hay alguna diferencia hablando de santidad de Dios? Que Él nos exija menos santidad a nosotros en este tiempo de gracia. O sea, hablando de santidad de Dios, ¿a quién Dios le exigía más santidad? ¿A los levitas o a nosotros en este tiempo? El Señor lo dijo claramente en Mateo. La ley condenaba el acto. Si alguien se metía con una mujer que no le pertenecía, le caía la ley. Pero ¿qué dijo Jesús? Con solamente que la desees en tu corazón, ya pecaste. Entonces, ¿a quién se le exige más santidad? A nosotros. Pero no la santidad externa, por favor. No es que de toda pachuda, con limón, con lona. Te tiene que manifestar el gozo, la vida del Señor, la alegría. No ese concepto religioso, por favor. ¿Quién era más santo, Jesús o Juan el Bautista? ¿Quién era más santo, Jesús o Juan el Bautista? ¿Ah? ¿Quién? ¿Lo duda usted todavía? Y ante los hombres, ¿quién era más santo, Juan el Bautista o Jesús? ¿Por qué? Porque la santidad de Juan el Bautista era externa en su prioridad. También había en lo interno, pero en su prioridad era, imagínense que comía raro, comía grillos, saltamontes. Sus vestiduras, ¿cómo eran? Ásperas. ¿Y las de Jesús? ¿Usted cree que las vestiduras de Juan el Bautista se las repartieron cuando lo mataron a Juan? ¿Ah? ¿Qué dice usted? ¿Están echando suertes ahí para ver que se quedan con las vestiduras? ¿Y por qué las vestiduras de Jesús sí? Si ahorita usted lo crucificaran, la ropa que usted lleva, la querrán los soldados.
Entonces no confundamos la santidad, hermano, no confundamos la santidad. La santidad es de adentro. Entonces trabajemos en la santidad de adentro, no en la de afuera. La de afuera, eso se va a manifestar automáticamente. Entonces, a veces nosotros estamos peleando con la gente porque se tiene que vestir así, porque se tiene que vestir, pero eso solamente manifiesta lo que todavía hay adentro. Así que ahora que vaya a su casa, hermana y hermano, mírese en el espejo. ¿Por qué usted se viste así? Porque si usted se viste indecente, porque usted todavía se viste, y no diga, ay, no, es que no me di cuenta. No. Porque usted se compró ese vestido, se lo midió, lo lució bien. ¿Sí? Y los hombres también. Porque aunque usted no crea, los hombres son más vanidosos que las mujeres. Presumen más. Lo que pasa es que son más discretos, pero sí son papichulos. Sí, dice Colosenses capítulo 2, y esto es importante, hermano. Colosenses capítulo 2 dice, nadie, verso 18, dice, nadie os defraude en vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose de la cabeza, de la cual todo cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Yo quiero crecer con un crecimiento que es de Dios. Verso 20. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Entonces, ¿quiénes son los que ponen y dicen, no toquen, no dejen, no? Y ahora se viste de blanco. Tantos colores que hizo Dios, hermano. Bueno, en el cielo me van a vestir allá, pero aquí hay que aprovechar, ¿verdad? Especialmente a los que les gustan los colores así fuertes. A mí a veces me tengo que poner. Pero es el gusto. Soporto, digo yo, que sí, es un gusto. Es un gusto, ¿verdad? Mire, verso 23, ahí está la respuesta clara de lo que le estoy hablando. Le estoy dando este versículo, verso 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría. ¿Pero en dónde? En una religión. Ahora, ¿el evangelio es una religión? No. Ahora, si usted quiere presumir ser religioso, entonces sí, presuma externamente. Vistas así como se visten las de allá de Arabia Saudita, ¿no? Solo los ojos. Dice, apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, si es una santidad externa nada más, ¿en qué te está ayudando para ser santo por dentro? Al contrario,
está destruyendo, porque tú mismo te estás engañando, haciéndote creer que siguiendo una religión estás agradando a Dios. Bueno. Otra pregunta dice, ¿por qué no se debe usar aceite literalmente para consagrar y ungir a alguien que empieza a servir en el área de administración o algún otro servicio dentro de la congregación? ¿Hay base bíblica para ungir o no ungir a un servidor? El Espíritu Santo va a guiar, hermano. Si a mí el Espíritu Santo me dice que le eche el aceite, yo se lo doy. Y le adentro. Pero en la Biblia se habla de que los apóstoles usaban antes de que recibían el poder del Espíritu Santo, usaban el aceite para sanar. El apóstol Santiago nos habla que si alguien está enfermo, que se unja con aceite. Pero no hay ninguna otra base para decir que se tiene que hacer esto, se tiene que usar el aceite. O sea, cuando el poder de Dios se mueve, ¿necesitará el Espíritu Santo aceite para que se mueva? No. Pero a veces Dios por medio del Espíritu Santo puede decir, usa aceite. Yo no me meto en esas cosas, yo respeto. Porque si Dios le dijo a alguien que use aceite, es que, o como sucedió en el campamento, que hasta Coca-Cola me echaron. Entonces todo pegajoso de ahí, pero bueno. Entonces, esas son cosas externas, hermano, que es para alimentar la fe, para que aumentar la fe, para que la gente vea que es algo espiritual, pero realmente es el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no digo vete a comprar tu botellita de aceite. ¿Verdad? Pero como te vuelvo a decir, Dios puede decir en ciertos momentos, bueno, usen aceite, o usen vino, o usen agua, lo que sea. El punto es no hacer una doctrina de experiencias. Ahí es donde ya se sale de la palabra, cuando se convierte en una experiencia y se toca como que fuera una doctrina. Dice, me ha tocado trabajar en algunos momentos a la par de un hermano que le pegan ataques de ira y ya en esa misma actitud maldice a las personas que lo hacen enojar, y así está ministrando en la congregación y hasta predica. Es correcto que ese hermano esté ministrando la palabra de Dios con esa actitud así. ¿Y qué pasa cuando ministra en el púlpito y al que está ministrando en lo individual hay o no hay afección? Mira, no pongas tu mirada en el ministrador, porque vemos el caso, por ejemplo, de Elí. ¿Estaba bien Elí con Dios? Pero le echó la bendición a Ana y nació Samuel. Al final Dios va a juzgar a los que ministran. Si usted hubiera estado en el tiempo de Jesús y usted hubiera estado sin una pierna y Judas hubiera llegado a la aldea donde usted estaba, ¿usted hubiera ido a buscar a Judas para que lo sanara? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Cuántos hubieran ido a buscar a Judas para que lo sanara? ¿Siendo ladrón? Ahora, ¿será que cuando Judas se ahorcó, todos los que Judas había sanado
Lo que sí es aprenda de los malos ejemplos para no ser usted así. O de repente usted se está viendo en el espejo y Dios te está mostrando y te dice, mira, así como aquel es, así eres tú y no te has dado cuenta. Yo no soy así. Sí, fíjense que a veces nosotros nos damos cuenta de los defectos de los demás sin saber que esos son los mismos defectos que nosotros, pero no los percibimos nosotros. Y Dios usa a otra persona para hablarnos. Bueno. Dice, ¿cómo puede haber un alma santa si todos pecamos? ¿Y cuál es el lugar santo para yo comerme los pecados de los demás? Si cada uno le entrega cuentas a Dios. Por eso es importante la administración del que ministra. El que ministra tiene que estar yendo continuamente a administración. Porque si no, se queda con toda esa basura y se va a fundir. Se va a fundir. Entonces, hay gente que en lugar de ir a administración, se suelta toda su basura en la congregación, con los hermanos, con el esposo, con los hijos. Hay un lugar apropiado. El lugar santo es el cuartito. Ese es el lugar santo, el cuartito. Y claro que todos pecamos, pero cada vez debe ser menos el pecado. Cada vez debe ser menos el pecado. Y cuando hay pecado, rápido a arreglarnos con Dios hasta llegar a ser perfectos. Dice, acerca de lo que dijo de no hacer más ni menos de lo que debemos hacer, ¿dónde queda en eso esto que pidió Salomón? Salomón pidió un obrero con capacidad de trabajar en 7 materiales, pero Hiram le envió un experto de 10 materiales. Eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 2. ¿Verdad? Y ahí habla que Salomón le pidió un hombre experto en 7, pero eso no sale de lo que nosotros enseñamos. Al contrario, la Biblia dice que nosotros debemos de estar preparados para toda buena obra. Ahora, el hecho que tú tengas la capacidad de hacer algo no te autoriza que lo hagas. Pero si se te pide más, debería de tener la capacidad de hacerlo. ¿Verdad? Entonces, a mí, por ejemplo, a veces me invitan a predicar. ¿Verdad? Yo tengo una comisión de Dios de predicar la salvación del lago de fuego. Esa es una de mis comisiones que tengo. ¿Verdad? Pero, ya estando yo ahí, o a veces me invitan y me dicen, mire, nos puede dar una administración a los matrimonios, o le puede predicar a los jóvenes, o puede hacer una actividad evangelística, o a veces Dios me usa ministrando proféticamente a las personas. O sea, uno tiene que estar preparado para todo, ¿no? Pero yo cuando voy a una congregación me sujeto al pastor de esa congregación, ¿verdad? Claro, obedeciendo primeramente a Dios, ¿verdad? Pero yo no voy a predicar, por ejemplo, no voy a llegar he predicado en iglesias bautistas. Aún prediqué en la iglesia bautista más grande de Jerusalén, ¿verdad? Allá prediqué en inglés, una iglesia americana. Y yo no les voy a predicar de cosas que van en contra de lo que ellos están enseñando, porque no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, me sujeto a lo que el pastor quiere que les ministre. Pero si me piden más, a mí le entramos también. Entonces, a eso es a lo que se debe de llegar. Entonces,
que estuvo mal lo que el rey hizo. El rey hizo algo bueno. Por si te hace falta, este también te sabe trabajar otros materiales también. Y así debe ser usted. Usted va a estar en la puerta cuidando, pero llega alguien ahí con necesidad de ser liberado y pues usted lo va a liberar en el nombre del Señor. Entonces, esto es algo importante. Bueno, ya se me fue el tiempo. Uy, me mandaron preguntas. Pero bueno, yo creo que vamos a dejarlas hasta aquí. Bueno, rápidamente voy a leerlas. Vamos a ver. ¿Cómo buscar el discernimiento? Hermano, estando en el Espíritu uno. Cuando uno está en el Espíritu, uno discierne. Uno está en el mundo espiritual. Entonces, es estar en comunión con el mundo celestial, ¿verdad? Esto es lo importante, ¿verdad? Dice: de los hijos de Rispa, concubina de Saúl, había un hijo de ellos que se llamaba Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán, ¿verdad? Era el hijo de Jonatán, era nieto de Saúl. No sé si había dentro de los hijos de Mispa otro tal vez que se llamaba así, no me recuerdo ahorita, ¿verdad? Dice, cuando habló de orar por los pecados de los padres, de los abuelos, ¿puede explicar más al respecto? Sí. Por ejemplo, examine, por ejemplo, su familia. Examine sus tíos, sus abuelos. ¿Eran borrachos? ¿Eran hechiceros? ¿Eran idólatras? ¿Vivían situaciones sexuales dentro de ellos mismos? ¿Violaciones de padres a hijas? ¿Divorcios? Todo eso abrió puertas para que el mundo espiritual gobierne sobre los descendientes y entren por ahí. Entonces, para que haya un cerrar de esa puerta, tiene que haber un pedir perdón, Señor, perdona. Y entonces se sella esa puerta que se abrió. Y uno romper con esas maldiciones. Dice, es bueno estar ofreciéndose para estar haciendo ministraciones seguidas con las mismas personas y hacerlas solamente un encargado. Pues usted puso grupos. Las ministraciones tienen que ser entre dos personas. No pueden ser individuales. Y eso es lo bíblico, ¿verdad? El Señor mandaba de dos en dos. Entonces, y eso es para que el uno chequee al otro. Para eso es. No es para que le siga la corriente al otro, ¿no? Si ve que está haciendo algo malo, decir no, eso no está así. Recuérdese que usted debe de ministrar como que yo estuviera ministrando. Entonces, si se sale de esa línea, ponerle un freno y decir no, eso no está así. Si se pasa más de lo que debe de estar haciendo, poner un alto. Entonces, hay
que tener mucho cuidado con eso. Dice, ¿quién debería estar más preparado en esta área? ¿La mujer o el varón? ¿O los dos por igual? ¿Qué dice usted? Los dos son almas, hermanos. Los dos son almas. Dice, porque he escuchado que hay varones que dicen que no es muy su área y no se enfocan tanto en eso. Y más cuando hay una liberación de demonios. Es que no han disfrutado lo que es una liberación. Qué rico es echar fuera demonios. Qué sabroso es echar fuera demonios. Lo que sucede es que la mujer es más sensible y reconoce más su condición. El hombre es más duro. Por eso yo he dicho que allá en la eternidad las mujeres van a ir adelante de los varones. Porque ellas, eso sí, sufren más, tienen más heridas, más golpes, el hombre aguanta más, saca más callo, ¿verdad? Pero también la mujer se abre más y necesita explotar, ¿verdad? El hombre no, el hombre aguanta hasta que le da un infarto y se muere. Por eso es que la mujer vive más que el varón, porque tiene esa válvula de escape, ¿verdad? Y tiene la ventaja, por ejemplo, en un matrimonio, de gritarle al marido. Pero ¿qué pasa si el marido le grita a la mujer? Pero no se ha dado cuenta que la mujer nunca acepta que ella es la que grita. Siempre le echa la culpa al varón, que él es el que levanta la voz, el que grita. Habría que ponerles cámaras, porque ahí sufren amnesia. Claro, como ya se liberaron, ya están pasivas de, pero si yo no grito. Bueno. Dice, cuando surge un escenario de una persona endemoniada, ¿qué suele pasar? Que es fuerte. ¿Cómo es que uno controla eso? ¿Será que uno tiene que hacer la liberación por fuerza física al igual que lo espiritual? A veces sí. A veces hay que sujetar a la persona. Porque, hermano, hay experiencias fuertes. Hay experiencias donde la persona se convierte como en una serpiente y se mete ahí debajo de la silla. ¿Cómo le hace para pasar? A saber. A veces vuela y hay que jalar hasta Entonces, a veces se va a necesitar lo físico. Pero recuérdese, si una casa se vacía, pero no se llena del Espíritu Santo, su condición postrera dice que vuelve a ser 7 veces peor que la primera. Entonces hay que tener mucho discernimiento para liberar a una persona, no solo porque se manifieste. Yo antes me enfocaba mucho en la liberación. Para mí echar fuera de demonios, yo me emocionaba. Ahora no. Ahora digo, no va a estar peleando. Porque he aprendido que si la persona es libre de su alma, es libre de las cadenas, es libre del pecado, los demonios tarde o temprano se van a tener que ir y va a ser más fácil la liberación. Entonces, cuando hay una liberación muy fuerte, más que estar reprendiendo y echando fuera, es mejor calmar a la persona, que vuelva en sí y hablar con la persona. ¿Por qué está en esa situación? ¿Qué puertas le abrió? ¿Verdad? Y si la persona no sea sincera, es mejor no ayudarla. Porque
Hemos tenido casos aquí, hermano, que hay personas que en lugar de salir mejor, salen peor y peor, y entre más administración buscan, peor. Porque se cumplen ellos que 7 veces se convierten. Entonces imagínense, ya la segunda vez ya son 50 veces peor que como entraron la primera. Porque si en la primera salieron 7 y van a traer 7 cada uno, ¿cuánto es? Entonces, eso es de pensarlo, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí las preguntas y ¿qué hago yo con ustedes? Digo, necesitan, ¿cuántos ya pasaron aquí bien ya la escuela de Corderitos? Levanten a los que ya pasaron con sus libros de la Biblia ya de memoria, habérselos dicho al maestro, sus 7 días de oración, su día de ayuno. ¿Cuántos pasaron ya la escuela de Corderitos? Levanten la mano. Son muy pocos. Son muy pocos. Bueno. ¿Cómo? Sí, por eso. Hay que hacerlo. Bueno, vamos a dar entonces todavía este mes y el siguiente para que usted se ponga cuentas con sus libros y sus semanas de oración. El ayuno, óigame bien, el ayuno de preferencia debe hacerse el día sábado. A menos que no se pueda, pero no creo yo. ¿Alguien no puede ayunar un día sábado? Levante la mano el que no pueda ayunar un día sábado. No, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Trabajas todos los sábados? Todos. ¿Desde Thanksgiving también? Ah, entonces. Bueno, entonces ya sabe que el ayuno es de hacerlo el día sábado. O sea, desde el viernes a las 6 de la tarde ya usted no come, no toma nada. Usted escoge qué sábados de estos. Tiene todavía como unos 7 sábados, creo yo, algo así, para hacerlo, ¿verdad? Hasta fin de año. Ya sus clases terminadas, sus libros dichos. Y usted tiene que conocer la Biblia, ¿no? No se sabe los 66 libros de la Biblia, le van a meter Macabeos y Tobías, Enoch, le van a meter muchos goles. Usted tiene que saber y decir, no, ese libro no es. Ahora, el por qué hay libros que dicen que deberían estar en la Biblia y nuestra Biblia no lo tiene. Porque nosotros, los cristianos evangélicos, protestantes, en el Nuevo Testamento son iguales. Todos los Nuevos Testamentos sí comparten que son solamente esos libros, pero en el Antiguo Testamento nosotros tomamos lo que los judíos aceptaron como inspirados por Dios. Y aparte los judíos, aparte de los libros inspirados, tenían otros libros que eran como históricos y los agregaron también. Por eso es que la Biblia católica tiene libros de más. Entonces, esa es la diferencia. Bueno, pongámonos de pie entonces y vamos a seguir preparándonos. Cuando ya usted esté con su escuela de Corderitos ya terminada y haber oído estas últimas clases, debe de haber oído estas últimas clases también, ¿verdad?
usted desea seguir, usted sabe que Dios lo quiere usar en esta área para ministrar, para liberar, me manda un texto. Okay. Solamente los que entienden que esta es su área dentro de la congregación. No todos tienen ese llamado, ¿verdad? Aunque todos tenemos que estar preparados. Por eso fue que abrí la oportunidad para que todo el que quisiera estar aquí viniera, porque todos en cierto momento debemos de estar preparados para buena obra, ¿verdad? Para ayudar a otra persona, para liberarla, para ministrarla cuando hay necesidad, ¿verdad? Hay mucha necesidad, hermanos, mucha necesidad. Yo necesito hombres y mujeres y llevarlos a otros países a ministrar. Allá se necesitan. Imagínense que en México los pastores necesitan ser ministrados. Muy pocas veces han sido ministrados, ¿verdad? No es que nunca, pero muy pocas veces han sido ministrados, ¿verdad? Y hay otros países donde no se ha ministrado todavía. Entonces, necesitamos hombres y mujeres con esa proyección, ¿verdad? De ser usados en esa área de administración y liberación, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y usted se ha dado cuenta de la importancia que hay en la administración, ¿verdad? Yo he sido el primero beneficiado con la administración, ¿verdad? Y bueno, yo sé que para muchos no es así. Eso ya cada uno sabe, ¿verdad? Pero si usted entiende por el Espíritu que esta es una de sus áreas, cuando ya haya visto estas enseñanzas que dimos esta semana, ya haya pasado la escuela de corderitos, me manda un texto por WhatsApp. Por favor, use WhatsApp, no use el texto normal. Por favor, use WhatsApp, por favor, para comunicarse conmigo. ¿Okay? Así que levantamos nuestras manos. Padre, recibimos la liberación que por medio de Jesucristo tú has hecho en nuestras vidas. Que busquemos diariamente, Señor, esa limpieza, esa consagración, para presentarnos delante de ti sin mancha y sin arruga. Te damos gracias, Señor, por este hermoso privilegio que tú nos das, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que caminemos en estas obras que tú has preparado para nosotros. Danos, Señor, esa hambre, esa necesidad de buscarte, esa necesidad de llenarnos de ti. Necesitamos, Señor, consagrarnos más. Necesitamos andar en el Espíritu. Necesitamos obedecerte, Señor. Necesitamos conocer los principios de tu carácter para poder agradarte y hacer lo que tú nos has mandado hacer a cada uno de nosotros. Por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos llevas en tu bendición y en tu paz a nuestros hogares. Por medio de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.